múltiple con la simple, que la simple solo usa dos variables y la múltiple podemos usar X variables, ¿correcto? Ahora, muchas veces la regresión lineal múltiple se puede aplicar a todo, pero tenemos que tener en cuenta tres condiciones: normalidad de los datos, homogeneidad de las varianzas e independencia. ¿Por qué? Porque si los datos no son normales, no se cumple la regresión. Tendríamos que hacer transformaciones a los datos. Partiendo de ahí, los contenidos son análisis de regresión lineal, correlación lineal, regresión lineal y regresión lineal múltiple, serie de tiempo, método de los mínimos cuadrados para la serie de tiempo, análisis de tendencia, aislamiento de tendencia media, aislamiento exponencial y promedio móvil, ejercicios de aplicación. Aquí nosotros tenemos la pregunta: ¿cómo se calcula la regresión en el SPSS? ¿Cómo calculamos la regresión en el SPSS? Nos vamos a analizar regresión y ponemos lineal. Introducimos la variable independiente y la variable dependiente. Y después damos la selección de lo que queremos que me dé como resultado. ¿Qué es el problema de multicolinealidad? Cuando hablamos de multicolinealidad es cuando existen correlaciones muy altas. ¿Y qué entendemos por error estándar? Es una medida que me sirve para ver si se ajusta al modelo de regresión, el error estándar. Y ahí tenemos la FIT, factor de inflamación de la varianza, la FIT. ¿Para qué sirve? Sirve para ver si hay autocorrelación de los residuos. Y aquí tenemos nosotros lo siguiente. Si ustedes se fijan en el proceso, tenemos el método de los mínimos cuadrados, que eso es lo primero que vimos en la regresión. Este proceso que tenemos acá, esas dos ecuaciones se aplican en la serie de tiempo. Vamos a tener ahora una ecuación en base a beta y en base a A. Pero ¿en base a quién? Al tiempo. Vamos a tener una variable Y y vamos a tener una variable que se llama T, que ahora va a ser tiempo. Tenemos el valor de R ajustado, que mide cuánto se ajusta a lo que es el modelo de regresión, y partiendo de R ajustado podemos encontrar R cuadrado. Y ahí hicimos nosotros lo que es la FIT, factor de inflamación de la varianza, es una medida fundamental para detectar multicolinealidad en los modelos de regresión lineal múltiple. Si el factor de inflamación de la varianza, la FIT, mide cuánto se incrementa la varianza a un coeficiente estimado beta, debido a la colinealidad, correlación lineal. Cuando hablamos de correlación lineal, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué prueba estamos hablando nosotros de correlación? Cuando hablamos de correlación, ahí está en la pizarra, marcada. Puede ser la correlación de Pearson o la correlación de Roth de Spearman, ¿correcto? Entre las variables explicativas y las demás variables independientes. En otras palabras, la FIT, factor de inflamación de la varianza, indica cuánto la inflamación sufre del error estándar de los beta por cumplir la correlación con otra X. Después me dice que la fórmula, la FIT, 1 sobre 1 menos R ajustado. Y ahí ya tenemos nosotros los índices de lectura. ¿Quiénes son? Valor de la FIT. Cuando vale 1 no hay correlación. Cuando vale entre 1 y 5, la multicolinealidad moderada no es grave. Y cuando es mayor que 10, colinealidad alta. Eso es lo que me dice el libro de econometría de Bugarati. Pero la IA me plantea lo siguiente: regla general para interpretar la FIT. De 1 a 2, muy baja, sin problema. De 2 a 5, moderada. A revisar si hay muchas variables correlacionadas.
y mayores que 10, alta. Problema serio o revisar el modelo. Y aquí me vuelve a repetir el libro de Bugarati que BIP, factor de inflamación de la varianza, mide cuánto se influye o se inflama el comportamiento de la varianza de una variable independiente por su interacción o correlación con las otras variables independientes. Los factores de inflamación de la varianza permiten una medición rápida de cuánto contribuye una variable al error estándar de regresión. Cuando existe problema significativo de multicolinealidad, el factor de inflamación de la varianza será muy grande para la variable involucrada. En resumen, BIP, que es el factor de inflamación de la varianza, es una medida de multicolinealidad en un modelo de regresión múltiple. Y se interpreta como sigue: valores bajos, menores que 1, no hay problema de multicolinealidad significativamente. Valores moderados entre 1 y 5, posible problema de multicolinealidad, pero no grave. Valores altos, mayores que 5, problema de multicolinealidad severo, que puede afectar la confiabilidad de la estimación de los coeficientes y de los valores P. Es importante tener en cuenta que no hay un límite superior para la BIP, que es el factor de inflamación de la varianza, por lo que es posible que un valor muy alto indique una multicolinealidad muy grave. Además, la BIP es solo una herramienta para detectar multicolinealidad y no una solución para corregirla. Definición. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos variables o más predictoras. Buenas, señoritas. Buenas. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos vuelcales es: tenemos la forma general. El siguiente por recuadro de elementos clave incluye los comportamientos principales de la sesión. En la anotación observamos que el coeficiente B0, B1, B2, B3 son estadísticos vuelcales usando para estimar los parámetros poblacionales correspondientes beta0, beta1, beta2 hasta beta sub K. Además, tenga en cuenta que la ecuación de regresión múltiple es una extensión natural del formato Y es igual a beta0 más beta1 es 1, utilizando la sección de regresión para ecuaciones de regresión con una sola variable independiente. Y aquí ya tenemos la ecuación de regresión lineal múltiple. Tenemos los valores de la variable Y, la variable X independiente, los parámetros beta y el error de estimación. Y tiene la estructura de una matriz, la variable Y. La variable X tiene la estructura de una matriz también. Los beta, o beta 0, beta 1 hasta beta sub K y el error. Y ahí ya tenemos lo que es estimación del coeficiente del mínimo cuadrado para lo que es el error. Se calcula los beta, que es la matriz inversa, por X apuesto Y, un esquema para poderlo calcular. Seguidamente, tenemos la prueba de los beta, que aquí se hace con respecto al error de estimación. Tenemos que conocer los betas, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Y qué me dice? Que la prueba T se aplica para cada uno de los betas por separado. Y vamos a trabajar con una matriz que se llama SB, es igual a SE, que es el error estándar de estimación, multiplicado por los betas. Y ahí ya teníamos la matriz. ¿Y qué tomábamos en cuenta de esa matriz? ¿Qué valores se tomaban? La diagonal principal. Porque el resto, ¿cómo era? Negativos. Y se le caían las raíces, ¿correcto? Después teníamos la suma al cuadrado de la regresión múltiple y la suma al cuadrado del error.
y ahí ya se formaba lo que era la ANOVA para la regresión. Si ustedes se fijaron, hacerlo manual no es difícil. Lo único que teníamos que saber eran las operaciones con qué, con matrices, multiplicación. ¿Y cuál era la otra operación que usábamos? La transpuesta de matrices, la multiplicación y la inversa. Es algo sencillo. Después viene lo que es la prueba de Durbin-Watson, que es para detectar autocorrelación de los residuos. Es simplemente la razón de la suma, la diferencia de los cuadrados de los residuos sucesivos de la regresión, observado que el numerador estadístico de el número de observaciones de n-1, porque una observación al obtener la diferencia consecutiva, una gran ventaja del estadístico D es que se basa en los residuos estimados que se calculan de manera rutinaria en los análisis de regresión. Debido a esta ventaja, es frecuente incluir el estadístico Durbin-Watson en la información de análisis de regresión junto con otros estadísticos de resumen. R cuadrado, el R ajustado, la prueba T y la prueba F. Aunque el estadístico D se utiliza ahora en la forma rutinaria, es importante observar los supuestos en los cuales se basa. El modelo de regresión incluye el término del intersecto. Si dicho término no está presente como en la regresión a través del origen, es esencial efectuar de nuevo la regresión con dicho término para obtener la regresión, la suma del cuadrado de la regresión. La variable explicativa X son no estocásticas, es decir, no fijas en el muestreo repetitivo. Y ahí tenemos las perturbaciones conforme al error. Usted se genera mediante el esquema de autocorrelación de primer orden, que es T-1 de estos son autocorregresivos. Los modelos de regresión incluyen valores de rezago de la variable dependiente por una variable explicativa. Por lo tanto, la prueba es aplicable a los modelos siguientes. Aquí tenemos los modelos autorregresivos. Aquí ya tenemos la zona de aceptación y rechazo de la prueba de Durbin-Watson. De 0 a DL, de DL a DU, no rechazo de 0, o en ambas, de 4 a DU, de 4 a DL a 4. No hay autocorrelación positiva, no hay autocorrelación negativa. Y aquí ya viene una pequeña ilustración de la prueba. Aquí me vuelve a repetir lo mismo, los procesos de decisión de la prueba de Durbin-Watson y el uso de los límites y las hipótesis de la prueba de Durbin-Watson. Aquí viene la tabla. En la tabla él me da K. ¿K quiénes son? Hago la pregunta. En la clase pasada yo expliqué quién era K. K son las variables independientes, siempre. ¿Oyeron? Y ahí me da el valor de U y de L. Voy a abrir el libro para que ustedes se fijen, porque en la tabla del libro sale más claro y lo voy a compartir el libro. Voy a pasar del libro ahorita. De econometría de Bugarati. Voy a abrirlo. Viene todo lo que es el proceso de regresión. Y aquí al final, en la última etapa, base. Aquí viene la tabla de Durbin-Watson. Aquí me dan los valores de L, de U, de L y de U para cada uno de los K. Para 10, aquí para 10K. Y aquí está el valor de N que va tomando.
conforme a la posición. Si vale para el mínimo de N, ¿cuánto es? 6. Continúo. Aquí llega hasta 200. Después viene de nuevo, comienza con 16, cae igual a 11, ¿hasta cuánto? 20 variables. Y aquí termina también en 200. Y me dice que el número de observaciones N, número de variables explicativas que incluye el término constante es K, y aquí me da lo que es donde sacaron el libro, la fuente. Y de ahí ya vienen otras pruebas, esto ya no, vamos a probar ya. Me regreso al PPT. Página 22. Y aquí ya nosotros tenemos una prueba de Durbin-Watson. Voy a hacer un ejemplo de la prueba de Durbin-Watson para que ustedes aprendan cómo hacerla, manual. Voy a salir. Voy a abrir una guía de las que tengo aquí. Por ejemplo, aquí tengo una de esta que está acá. De tiempo y textura. Dice el ejercicio que voy a resolver. Este es uno de los problemas que le puse en los jovencitos de la economía. Un panadero desea saber si aumentar el tiempo de horneado en minutos mejora o endurece la textura del pan. Dice así. Puntuación sensorial. Determine la correlación entre el tiempo de horneado y la textura del pan. Aquí este es un problema de correlación, pero tengo una variable X y una variable Y. Puedo aplicar regresión simple, ¿correcto? Aquí le estoy diciendo a los jovencitos conforme a las texturas de los panes. Entonces, lo primero que tengo que hacer, yo voy a abrir un Excel nuevo. Creo mis variables y todo esto. Corto y pego. Elimino esto. Podemos hacerlo directamente o podemos hacerlo paso a paso. Entonces, vamos a aplicar la correlación primero. Pero para saber la correlación yo necesito saber si estas variables, tanto X y Y, tienen normalidad. ¿Correcto? Entonces voy a abrir un SPSS para aplicarle la prueba de normalidad. Ahora, para saber qué prueba de normalidad tengo que hacerle, tengo que saber si mi N es menor que 30 o menor que 50, que es la Shapiro-Wilk, o mayor que 50, que es la Kolmogorov-Smirnov. Entonces, vengo y copio los datos. Dice que mi primer variable se llama tiempo y la otra es textura. Tiempo, y aquí sería el tiempo. En X, y la otra es textura. Son escalas ambas. Ahora, lo primero que tengo que saber yo si son normales. Análisis, me voy descriptivo, exploratorio, introduzco mis dos variables
gráfico de normalidad con prueba y le doy continuar, aceptar. Voy acá. ¿Cómo son esos datos? En ambas variables. En ambas se cumple la Colmodoro en mismo. Dice que son 20 datos por cada variable. ¿Qué me quiere decir la Shapiro-Wilk? Como la significancia es mayor a 0.05, que es 936, y .165 son mayores a 0.05, decimos que los datos tienen distribución normal. ¿Correcto? Eso es lo que me quiere decir esto, este valor mayor que 0.05. Y me quiere decir que los datos tienen distribución normal. Puedo aplicar la correlación y puedo aplicar la regresión. Entonces, partiendo de ahí, lo primero que tengo que hacer para aplicar la regresión, puedo aplicarla en Excel o la puedo aplicar en el SPS. Vamos a Excel. Voy a datos, análisis de regresión, busco la palabra regresión, introduzco mi variable Y. Introduzco mi variable X, rótulo de la primera, nivel de confianza, residuos y gráficos. Y aquí lo voy a poner a aceptar. Y aquí ya me sale la regresión. Partimos de ahí. ¿Qué me dice el R de correlación? Este que está acá. ¿Qué me dice ese valor? Dice que hay una relación entre la variable X e Y de cuánto. Voy a subir el tamaño para que lo miren. ¿Cuánto me dice? 96.80% es la relación de la variable X con respecto a Y. Ahora, el R cuadrado, ¿cuánto explica la variable Y con respecto a X? ¿Cuánto explica? El 93.71% es la explicación de la variable Y con respecto a X. ¿Y cuánto se ajusta el modelo? 93.36. ¿Y el error? 59.62%. Eso quiere decir que es un valor bien pequeño, correcto, y tiene un buen ajuste del modelo. Eso es lo que me quiere decir. Cuando el error es pequeño, ¿qué sucede con el R? Es grande. Y cuando el R es pequeño, el error que pasa es grande, correcto. Ahora me voy para acá, me vengo para el análisis de varianza en esta parte. ¿Qué me dice la F? Es un valor grande, eso quiere decir que tiene un buen ajuste del modelo. El F es grande, quiere decir que tiene un buen ajuste del modelo. Y aquí me voy a lo más importante, me voy al coeficiente. ¿Mi constante cuánto es? A. ¿Cuánto es el valor de A? Pero 3.47. Y vamos a tener una variable que es tiempo, 0,3808. Que es cuando vale 0, ¿cuánto es el tiempo de cocción? Cuando vale 0. Menos 3.47, o sea que se mantiene la temperatura en el horno, o sea, lo apagaron el horno y se mantiene la temperatura mínima de ese valor. Ahora, ¿qué sucede? Hago una pregunta. ¿Quién ha tenido horno en su casa? Horno en su casa. Cuando usted prende el horno de su cocina, lo precalienta. Después que hizo la cocción de todo el proceso, ustedes lo apagan. ¿Cuánto tiempo se dilata en enfriarse el horno por completo? Entre 30 a 1 hora y media. Si está bien calentado el horno, hasta 2 horas se puede dilatar para enfriarse. Y por eso es que genera esos tiempos negativos. Porque no está consumiendo gas, pero
él estaba bajando su temperatura. Partiendo de ahí, y aquí ya tengo yo que los pronósticos, cuando vale uno, ¿qué me dice? $3.37. Igualmente, cuando vale 10, ¿cuánto es la textura? 68. Cuando vale 20, 7.18. Y aquí ya tenemos nosotros la parte de la regresión simple. Ahora vamos a hacer esta corrida en el SPSS y lo vamos a hacer en el stack gráfico. Entonces, me regreso para acá. Lo primero que yo tengo que hacer, ya hice el descriptivo. Voy a hacer la prueba de correlación acá. Analizar correlación. ¿Cuál es la correlación acá? Bivariada. Como es normal, ¿cuál voy a aplicar de las correlaciones? Los datos son normales. ¿Qué correlación voy a aplicar allá? Pearson. Entonces, introduzco mis dos variables y aplico Pearson. Y aquí me dice, ¿cuánto es la correlación? 96.8. Igual que el que teníamos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una correlación alta, moderada, alta, de casi 1, ¿correcto? ¿Y de qué tipo de correlación es? ¿Directa o inversa? Es directa porque es positiva. ¿Podemos hacer el gráfico de esa correlación? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, me voy aquí, gráficos, me voy con gráfico de dispersión, pongo este que está acá y le doy definir. Introduzco mi variable y mi variable x y le doy a aceptar. Y aquí me presenta el gráfico de dispersión de ella. Le doy doble clic y aquí ya le doy mi línea y aquí me dan los diferentes modelos, miren, cuadrático, cúbico, etc. Me dan los intervalos, etc. Y aquí ya me dan la recta de regresión, miren, el R cuadrado, ¿se fijaron? De la regresión. Y aquí yo puedo hacer modificaciones. Puedo cambiar el color de la línea, puedo cambiar los puntos, y aquí ya tengo yo mi gráfico de dispersión y a la vez con la recta de regresión. ¿Correcto? ¿Qué más? Ahora yo vengo y me voy a aplicar lo que es el análisis de regresión lineal. Introduzco mi variable y mi variable x. Estadísticos, intervalos de confianza, el R, descriptivo y la prueba de multicuarzo, diagnóstico de multicollinealidad. Le doy continuar, gráfico de pre-residuo y z-residuo, histograma de distribución normal. Guardar los no estandarizados y los intervalos para la media y los individuales. Quito la matriz. Le doy continuar y le doy aceptar. Y aquí ya me presenta de nuevo, me dice que el promedio de la textura, ¿cuánto es el promedio de la textura? 6.9. Y el promedio del horneado, el tiempo de horneado, ¿cuánto es? 27,25, casi media hora el dilatado del horneado. ¿Correcto? El método introductorio, y aquí me presenta el resumen del modelo. Me dice el R, que es
La asociación es 96.8. El R cuadrado cuantifica la variable X o la variable Y con respecto a X, 93.70. El R ajustado, como se ajusta el modelo, 93.4. Y aquí ya tengo el R de cambio también, que viene siendo el mismo que R cuadrado. La prueba Nurmi, ¿cuánto me da? 1.598. Me vuelve a repetir la F, tenemos por acá, el salto, hay un buen ajuste del modelo, y aquí ya me presenta mi modelo, el tiempo y la constante. ¿Qué me quiere decir acá? Con este valor de la significancia, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que me dice que los valores pueden asumirse, que pueden ser cero los valores de la constante, porque cada en los 3.47. Y la prueba T es 16.38, que los betas son diferentes de cero. La constante y los betas son diferentes de cero. Y el PIC, factor de inflamación de la varianza, ¿cuánto me da? 1. ¿Y qué me decía la regla? De regreso al PPT. Aquí nosotros del PPT teníamos una regla. Estaba por acá atrás. Acá. No hay correlación. No hay correlaciones. Entonces, de regreso acá. Y aquí ya viene el diagnóstico de multicolinealidad. Para las dos variables, ¿cómo son los valores? Aquí me da 1 y el otro me da 9. Y aquí ya me presenta la polinomialidad de los residuos, la recta de regresión con respecto a los observados y la independencia de los residuos. Y ahí tenemos ya lo que es el modelo de regresión simple. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que he hecho? En la ANOVA, eso está arriba, este es el ANOVA. Esto que está acá. Porque mi F, ¿cuánto me da? Es grande, hay un buen ajuste del modelo. Es un valor de 268.37, el valor de la prueba F. Si nosotros le sacamos la raíz a este valor, me tiene que dar el valor de 16.38. Saquen la raíz. Estaba pensando, Saquen la raíz, me da la prueba T que tengo acá yo. 16.382. Saquen la raíz a 268.37. La prueba T al cuadrado es una prueba F. O la raíz de la F, ¿qué es? Una T. Continúo. Me regreso al PPT. Ahora vamos a hacer esto, ¿dónde? En el Stat Graphic. Ya lo hicimos en Excel, ahora lo hicimos ¿dónde? En SPSS vamos a Stat Graphic. Me voy a Stat Graphic. Introduzco mis variables. Copio y pego. Entonces me voy a lo que es pronóstico. Aquí sería regresión simple. Introduzco mi variable Y, introduzco mi variable X
y le doy a aceptar. Aquí, ¿qué modelo voy a usar? Primeramente el lineal. Le voy a aceptar ajuste, pronóstico, comparaciones, observados y residuos. Aceptar. Y aquí ya me manda todo el modelo completo. Y me dice, en conclusión, el estadístico del recuadrado indica que el modelo ajustado explica el 93.71 de la variabilidad de la textura Y. El coeficiente de correlación es igual a 0,968063. Indica una relación relativamente fuerte entre las variables. El error estándar de estimación indica que la desviación estándar de los residuos es la desviación estándar de los residuos. ¿Dónde estoy leyendo yo? Estoy leyendo un poquito más abajo. Es 0,5962. Pero acá él me dice también, ¿qué prueba también me dice él acá? Me dice la prueba de Durbin-Watson. El estadístico Durbin-Watson examina los residuos para determinar si hay autocorrelación significativa, basándose en el orden en el que se representan los archivos de datos, puesto que el valor de p-valor es mayor que 0.05, no hay indicaciones de autocorrelación serial de los residuos. ¿Correcto? ¿Quién me lo dijo anteriormente? El BIP me lo dijo anteriormente. Ahora, le doy clic acá y me voy al modelo acá. ¿Quiénes son los dos modelos que me recomienda el sistema? El lineal y cuál más. Raíz cuadrada de Y y inversa de quién? De X. Son los que se ponen en rojo. El lineal y raíz cuadrada de Y y la inversa de quién? De X. Son los únicos dos modelos. ¿Podemos hacerlo? Sí. Entonces, vamos a hacerlo. Lo voy aquí, le doy clic derecho, análisis. ¿Qué me recomendaba? Raíz cuadrada de Y, inversa de X. Busquémoslo. Raíz cuadrada de Y inversa de X. Y aquí ya me presenta el modelo. Y me lo dice, me lo voy a explicar de nuevo. Y me voy para acá, a la otra parte, aquí. Ahora sí, ¿qué pasó con este? Solo se quedó con qué modelo. Con raíz cuadrada de Y e inversa de X. Ya no saca el lineal. ¿Correcto? Y aquí ya me presenta el gráfico. ¿Cómo es ese gráfico? Creciente. Las predicciones son crecientes en la regresión. ¿Cuál es la ventaja de este programa? Una de las ventajas es que me lo explica, segundo, me indica qué modelo voy a seguir y qué más. Me presenta los resúmenes de los resultados. Es para los haraganes. Bueno, jovencito, ¿alguna duda hasta el momento? Hay otro programa también, que ese también está en las computadoras de aquí en la universidad, que se llama Minitab. Sí. Sí, yo lo hice la clase pasada, hice transformaciones. Continúo. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos hecho, el grupo del fondo? El Minitab, introducimos las dos variables que vamos a usar. Las pego. Aquí sería tiempo X
Y. Vamos a aplicar la regresión. Vamos a buscar estadísticos, regresión. Yo voy aquí a regresión. Aquí ya me dan los diferentes tipos. Lineal. Introduzco mi variable. Variable respuesta y variable predictora. Y aquí voy a los modelos, uno a uno, opciones, si hay ponderación, no tengo ponderación, y aquí le pongo paso a paso, método, paso a paso, y le doy a aceptar. Gráfico, les mando a pedir todos los gráficos. Los resultados, todos. Estadístico de Dublín. Y almacenar los ajustes, los coeficientes, la matriz. Les pido todo. Hasta ahí. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y aquí ya me manda la regresión. Miren cuántos gráficos. El primero, los residuos, los gráficos de la independencia y los gráficos de la recta de regresión. Y aquí ya me manda los valores de la regresión, el tiempo, el error. Aquí viene el R cuadrado, el error, aquí viene el error, el R cuadrado ajustado y el R de la predicción. ¿Ya se fijaron? Lo presenta diferente, ¿se fijaron en eso? Y aquí me presenta el modelo. ¿Y me presenta quién? El fit y la recta de regresión directa. Y el diagnóstico de multicolinialidad. La prueba Durbin. Y aquí ya me presenta los residuos. Ahora, ¿cuál de todos es el mejor para presentar los datos? El Datagraphic y el SPSS, más ordenadas las tablas. Aquí no, aquí son más cómodos, más desordenados, no hay estructuras de tabla. ¿Correcto? Cierro esto. Esto porque también está aquí en las computadoras de la universidad para que si van a usar. Salud. Me regreso al PPT. Habíamos quedado, vamos más adelante. A esos datos les vamos a calcular ahorita la prueba de Durbin-Watson. Correcto. Me llevo la fórmula de Durbin. Me voy aquí. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo ya los valores de X y Y. Pero yo mandé a calcular el modelo. ¿Cuál es mi modelo? Este que está acá. Y me regreso a la hoja 1 y lo pego acá. Aquí tengo mi modelo. Yo necesito calcular mi Y estimada para poder calcular la prueba de Durbin-Watson. Y estimada. Dice que mi Y estimada va a ser igual al valor de A que yo tengo, que es el intersecto, más el valor del tiempo del AB por cada uno de los valores de la X. Llevo fijo estos valores con F4 y F4. Y ahora los mando a calcular para todo. Y aquí yo ya tengo el valor de la Y estimada. Y aquí yo ya puedo calcular el error, ET. Dice que el error de estimación va a ser igual. La variable Y menos la Y estimada. Lo mando a calcular para todos. Lo sé. ¿Qué me dice la prueba de Durbin-Watson? Me regreso al PPT. Copio esa fórmula y la traslado para allá. Dice que va a ser el error estimado
menos el error menos 1. Voy a poner ET menos 1, correcto. Y esto sería igual. Cuando vale 1, ¿cuánto vale ahí? 0, correcto. Y aquí sería cuando vale 2, ¿a quién le corresponde? 2 menos 1, 1. Dice que va a ser el error número 1, que es este que tengo acá. Y entonces lo pongo acá. Si igual, y lo doy enter. Y ahora lo corro todo esto. Y lo seco. Y aquí yo calculé los valores de ET menos 1. ¿Qué me dice ahora él? Va a ser, entre paréntesis, ET menos 1. ¿Conozco esos valores? Sí. Esto es igual a este valor menos este que tengo acá. Y ahora lo mando a calcular ¿para qué? Para todos. Después dice que ese valor lo tengo que elevar al cuadrado. Y esto va a ser igual, potencia, abro paréntesis, ese valor, 1,2. Y lo mando a calcular para todos. Pongo decimales, lo sé. ¿Qué me dice la regla del primero? Desde el segundo lo tengo que sumar. Entonces, le pongo suma, autosuma. ¿Pero de qué número tiene que llegar la autosuma? Desde el segundo dato. Voy a borrar esto. Desde el segundo dato, este que está acá. Y después me dice que los ET al cuadrado. ¿Conozco los valores de ET? Sí, que son estos. Los tengo que elevarlo al cuadrado. ET elevado al cuadrado. Igual potencia. Abro paréntesis. Este valor 1,2. 4 decimales, centrado, y los mando a calcular para todos. Aquí borro esto porque cae más. Aquí falta uno. Y ahora tengo que sumar los toditos. Y ahora puedo calcular la prueba de Durbin-Watson. Sí. Durbin-Watson va a ser igual a la primera suma dividida entre cuánto, entre la segunda. ¿Y cuánto me da? 1.5980. ¿Cuánto me da el SPSS? Vamos para arriba. 1.5980. 1.5998. 98. ¿Cuánto me da a mí en el Excel? Ahí está, 1.5998. Da exactamente lo mismo. Pero yo necesito saber si hay autocorrelación de ellos. Entonces, en la hoja pasada yo tenía un esquema. Voy a abrirlo. La semana pasada. Teníamos este modelo de esta hoja. Esta hoja yo me la copio, la voy a mover, me la doy una copia y voy a poner el libro nuevo que estoy trabajando.
Si mal no recuerdo, vamos a cancelar esto, quiero ver que no lo quiero perder. Libro 1 dice que se llama. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Crear una copia. Libro 1. Y le doy a aceptar. ¿Y a quién me pasó esa copia? La pongo aquí al costado. Pero yo necesito saber los valores de quién. De L y de U. Entonces, para comenzar necesito saber cuánto es L. ¿Lo conozco? No. Y entonces aquí yo vengo, selecciono y lo mando a poner para todos. ¿Cuánto es L en este caso? 20. Entonces, me regreso al libro que yo tengo acá. Dice que N vale 20 y K ¿cuánto vale? 1 con ¿cuánto? Con 20. Aquí lo tengo. ¿Cuántos son los valores? 0.952, que eso es de L. De L es 0.952. Y de U, ¿cuánto es el valor? 1.147. Ahora, necesito la prueba de Durbin. ¿Cuánto me daba la prueba de Durbin Watson? Por acá lo tenía, por Durbin. La hoja 2. Acá. Acá. Y entonces, vamos a buscar dónde cae. ¿Cae dentro de esta fila? No. ¿Cae dentro de esta? Tampoco. ¿Cae dentro de esta? Sí. ¿Cae acá? Sí, igual. Lo pongo acá. ¿Cae dentro de eso? ¿Qué me quiere decir esto? ¿No reemplazaste cero o ambas? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay correlación. Caemos acá. Que no hay correlación positiva y no hay correlación negativa. Eso es lo que me quiere decir. Y ahí nosotros ya encontramos los valores de la prueba de Durbin-Watson. ¿Correcto? Para esa variable. Voy a pasar a asistencia para que vayan al receso, porque son las 2:48. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que he hecho? ¿Alguna duda esta señorita de atrás? Voy a comenzar a preguntar entonces al grupo de infantes. Acuérdense que la próxima semana ya comienzan ustedes las exposiciones. Porque le toca la segunda semana, dice que no. Quedan cambiando. Vamos a dar un buen latigazo según. Entonces, voy a pasar a asistencia.